A las tejedoras de Mampuján las tildaron de locas cuando se pusieron a remendar lo que la guerra rompió en 1000 pedazos. Pero cambiar los fusiles por las agujas las llevó a ganarse el Premio Nacional de Paz y al Museo Nacional. Fue la primera población en ser reparada en el marco de justicia y paz, pero no fue el dinero lo que les devolvió la calma. Tejiendo han logrado remendar la salud mental y la esperanza de un mejor futuro. Andrés Anil le siguió el hilo a las tejedoras y llegó hasta Mampuján para confirmar que puntada a puntada se puede llegar muy lejos. Cuando dijeron lo que pasó en el Salado, lo hicimos nosotros. Y esto mismo venimos a hacer aquí. Venimos a quemar casas y a mochar cabezas. Y aquí nos va a quedar en los perros. Y nosotros, yo me acuerdo que mandaron a hacer unas filas de hombres y de mujeres. Y yo dije, ni me pongo adelante ni me pongo detrás. Porque si me pongo en la parte de adelante, voy a ser de las primeras que voy a morir. Y si me pongo en la parte de detrás, me voy a dar cuenta de muchas cosas que van a pasar. Se salvó, pero 16 años después, Gladys López aún recuerda esa fila interminable y el miedo que sintió frente al pelotón de fusilamiento paramilitar que sembró el terror en Mampuján. Y yo dije, si me toca morir, me voy a morir con un tiro en la espalda, porque yo cuando ya comenzaron a matar gente me voy a ir corriendo. Y cuando vaya corriendo me va a dar un tiro en la espalda. De todas maneras me voy a morir, pero siento una muerte menos agónica. En ese momento de agonía, se acordó de una profecía que todos, incluida esta mujer, Juana Alicia Ruiz Hernández, escucharon en la iglesia de Mampuján pocos meses antes de la toma paramilitar. Y una joven dijo, Mampuján será historia y muchas personas vendrán de fuera a conocer lo que aquí va a pasar. Tú te imaginas enseguida que va a ser algo bueno. Tú no te imaginas nada malo, ¿no? Ay, ¿qué irá a pasar aquí? Dios mío, ¿qué cosas van a ir a pasar aquí? Y comienzan a pasar conflictos y conflictos y conflictos y posteriormente viene otra profeta y dice, Mampuján será historia y muchos países vendrán a este lugar. Antes de hacer historia y de que el mundo se volcara sobre sus ruinas, Mampuján era entonces una aldea de casas prósperas, construidas a la orilla de un río, en los Montes de María. Mampuján era un pueblo muy hermoso, pero yo diría que más que hermoso, un pueblo muy acogedor. Pero el mundo no era reciente, ni el pueblo era macondo, y la violencia paramilitar llegó un 11 de marzo del 2000 a señalarlos con su dedo acusador como auxiliadores de la guerrilla. Eran más de 600 hombres armados del bloque Héroes de los Montes de María, todos dispuestos a lo que fuera para demostrar su heroísmo criminal y así castigar a una comunidad atrapada en uno de los corredores por donde la guerrilla movía a sus secuestrados. A los secuestrados los trajeron acá, a Mampuján. Los pasaron por aquí. Por tierra iba el secuestro, esos carros full, a toda mecha. Y en el aire, pues, la persecución del ejército, creo yo. Pero claro, tiroteo. Porque yo me acuerdo que había uno que decía, si me hubieran mandado a mí solo, aquí no hubiera nadie ya. Ya esto lo hubiera acabado. Una llamada a los paramilitares ordenó que no los masacraran, pero en cambio les ordenaron dejar el pueblo en 24 horas y sus amenazas eran palabra de Dios. De Mampuján salimos, pero no solamente del casco, sino de los alrededores, 240 familias. Hasta los más viejos los sacaron en hamacas y del tejido social no quedaron ni los hilos. Quedan las ruinas de la iglesia, los escombros, las paredes allí sin techo. A los héroes de los Montes de María no les bastó con ese éxodo masivo. Al otro día, guiados por 7 rehenes de Mampuján, subieron a Las Brisas, una vereda vecina. Allí, frente a este tamarindo mudo, torturaron y ejecutaron a los 12 campesinos que encontraron, incluido el hermano de Wilson Seguane, líder de Las Brisas. Te digo que se me acorta la voz, cómo le quitan la vida a unas personas que solamente vivían en el campo. Y la manera en que fueron asesinados. Mi hermano estaba cercenado aquí en el cuello. Tan cerca, a unos 80 kilómetros de Cartagena, pero tan lejos de todo, por cuenta del abandono estatal, la gente de Las Brisas no pudo ni llorar. A mi hermano y a los otros los sacamos de molo, a lomo de mulo, metió en unos sacos. ¿Y dónde les pudieron dar sepultura? En San Juan de Pomuceno. Ni siquiera el cura de San Juan, güey. Estábamos nosotros solos, los familiares.
¿Cómo es eso de que ustedes les impidieron llorar, que les dijeron no pueden llorar a sus muertos? No podíamos hacer eso. ¿Les prohibieron expresamente? Sí. Por mucho tiempo los habitantes de Las Brisas debieron cargar en silencio con el peso del trauma y con el estigma de ser vistos como guerrilleros. Nosotros nunca pudimos decir que a nosotros los habían matado un familiar. ¿Por qué? Por no ver represalias en referente a que nos dijeran no, se puede ser guerrillero. Y que al momento de que nos masacraron nuestros familiares, verificaron, se dieron cuenta que las personas que estaban realmente eran campesinas. Y que lo único que tenían en sus viviendas eran machetes y ñame abajo las camas. Sin respuestas y abandonados a la voluntad de Dios, los desplazados de Las Brisas y Mampuján debieron esperar más de 10 años, hasta que en el 2011 una sentencia le ordenó al gobierno repararlos por un monto total de 36.000 millones de pesos. No se capacitó a las comunidades antes de recibir esos recursos. Ha habido mucha ruptura de los hogares, de hermanos con hermanas, hermanos con hermanos. Ha habido conflictos realmente. Hoy en día hay personas que están peor que antes. Si en el nuevo Mampuján, donde se reubicó a los desplazados, reinan la pobreza y el agua reposada en alcantarillas por hacer, en Las Brisas reina la ironía. No hay brisa. Las tractomulas son mulos. Los buses son burros que llevan a los niños a un colegio sin profesores. Sí, esos son los buses, sí, no la alcaldía. Quedamos solamente los ingenieros de la comunidad, que son los que están construyendo los puentes. Son campesinos que sin ministros Por aquí ni los lunes. inauguran el único puente del lugar, que da una autopista de 600 millones de pesos, camuflada entre una trocha. Esta comunidad no tiene luz, no tiene agua. Aquí se vive en las tinieblas. Mampuján tampoco tiene autopista ni ingenieros, pero tiene ángel. Esas mujeres lideradas por la profesora y activista Juana Alicia Ruiz Hernández, que se pusieron a tejer para remendar lo que la violencia destruyó y el Estado no ha podido reparar. La memoria, el tejido social y la paz mental. Yo tenía un nudo en la garganta todo el tiempo, que me hacía doler la garganta. Otras mujeres manifestaban dolores en la espalda, dolores en los estómagos, presión alta, desarreglos hormonales de la menstruación y eso, que esas eran afectaciones. Y depresión por un montón. Entonces decidimos solicitarlo y fue así como nos trajeron una psicóloga norteamericana, Teresa Heiser. Armadas de agujas y retazos por esa psicóloga caída del cielo, se pusieron a la tarea de sanar, cosiendo la historia de esa violencia que les partió el corazón. Entonces, las cosas que nos iban como marcando, nosotras las íbamos haciendo. Esa imagen que tú ves ahí es una mujer que está pariendo sobre un árbol. Esa expresa una mujer de Córdoba, la cual nos comentó que iba corriendo en una masacre y ya no podía más. Entonces se subió en el árbol, los demás siguieron y ella parió en ese árbol. Que para nosotros es un símbolo de esperanza, de la semilla. Y la semilla volvida a vida. Entonces lo quisimos colocar allí. Porque lo primero que el conflicto rompe es la confianza. Ya la gente no quiere contar sus intimidades y en grupos menos. Entonces la idea comenzamos a narrar y a contar cómo nos hemos sentido. En ese momento de narrar hay llanto, una va tocando en la mano de la otra o le va haciendo un masajito en la espalda o a veces dejamos de seguir narrando y hacemos una oración o cantamos una alabanza de adoración. Cuando ya se termina, entonces se muestra y se pregunta, ¿les parece? Y la gente queda sorprendida. Cuando ya en lo último nos reíamos, que ya estamos sanos, quisimos hacer un poco el croquis del pueblo y las actividades cotidianas que se realizaban aquí antes del desplazamiento. Por ejemplo, aquí hubo un juego de béisbol. Tejiendo se sanaron y hasta aprendieron a perdonar. Pero hubo más de un hombre que las tildó de locas. El común de la gente, para no decir mentira, decía, oye, pero esos trapos están escapados. Esos trapos no tienen ni sentido, yo no le veo gracia a eso. Esas mujeres lo que no tienen es oficio. Me acuerdo cuando fuimos a correr, dijeron, pero qué cosa loca, dijeron los hombres. Y las mujeres, no, dejen, que nosotros queremos. Y por eso lo quería, decía él. Y nosotros, oh, si supiera que no es lo quería, sino locura, qué rabia. Entonces, y ahora la gente está sorprendidísima. Pero ¿qué sabemos los hombres? Su locura genial las llevó a ganarse el último Premio Nacional de Paz y a conseguir que 3 de sus tejidos llegaran, nada menos que al Museo Nacional en Bogotá. Todo gran artista quiere tener una obra en el Museo Nacional. Nosotras, Dios mío, eso es increíble. Pasar del olvido total
Hacer el centro de atención en el Museo Nacional es un giro del destino que le produce a Juana una mezcla de vértigo y emoción. Se me eriza la piel ahora que estoy viendo este tapiz. Pero cuando empezamos a coser, un día se nos ocurrió decir que algún día queríamos que estas obras estuvieran en el Museo Nacional. Y bueno, para muchas personas eso les parecía una cosa loca, entonces yo... Y estoy llorando de felicidad, no de tristeza ni nada, sino de alegría. No es poco saber que no sueña, que sus tejidos estarán expuestos por 20 años para que nadie olvide toda la violencia que ha azotado a su pueblo desde ese primer gran desplazamiento que fue la esclavitud. Este tapiz se llama Travesía 2. En este tapiz mostramos un poco cómo fueron las inclemencias que sufrieron nuestros ancestros cuando estuvieron atravesando el mar, desde África hasta estas costas. Hay cosas que no tienen precio. ¿Tienen precio estas obras? Estas obras donde está plasmado el dolor, el sentir de la gente, no tienen precio. Yo creo que yo pongo la mejor puntada aquí. Modestia aparte. Uno mismo no se puede echar las flores. Los hombres fueron reacios al principio. ¿Cómo fue ese proceso de seducirlos y llevarlos incluso a tejer? Sí, bueno, los hombres costeños machistas a morir, pero al vernos la insistencia y a ver la aceptación de la gente que venía y le gustaba, recibíamos muchas visitas, comenzaron también a inquietarse y dijeron, bueno, nosotros también queremos coser, y cosas muy buenas. El primer tejedor fue su esposo Alexander. Decidí también empezar a coser, aunque yo coso mucho menos que ella, solo cuando tengo tiempo. A su buena puntada se sumaron más hombres que, como Wilson, no encontraban sosiego en nada más. Hicimos un trabajo con Juana, los tejidos de los tapetes de las 12 víctimas. ¿Y cómo se sintió tejiendo? Se siente como una paz, un desahogo de uno mismo, de las cosas que hace. Es como un alivio, como una terapia. Y un antídoto contra esos imaginarios machistas que ven en las armas un símbolo de poder y hombría. Hay un grupo de 22 niños que están emocionadísimos, digo yo, buscando aprender a coser. Decimos que ahí está el relevo generacional. Creo que esto les gusta más que lo que la guerra pudiera gustarle a cualquier niño en ese entonces. ¿Cree que hay que también feminizar un poco al hombre macho, violento, que se cree? Indudablemente. Mire, señora, usted que llega cansada de trabajar, de lavar los platos en el arroyo, hablando de las campesinas, ponga al hombre a cocinar mientras usted está allá. Invítele que le cocine, que le haga una comida especial, que le arregle la cama y que atienda a los pelados. Eso es paz. Eso es hacer paz y justicia. Y así, endulzando oídos y paladares, con la arequipe y la mermelada que preparan para combatir la amargura, han logrado armar al pueblo de agujas, hilos y escobas. Empuñar la aguja en vez de un fusil. Y de la confianza suficiente para retomarse el pueblo, vistiendo esas casas desnudas que tuvieron que abandonar hace años y a las que la mayoría todavía no se atreve a volver. Y nosotros dijimos, no, hay que volver. Y lo primero que hicimos fue coger las casas y limpiarlas, y volverle a poner la hamaca, la cama, la mesita, la estufa. Prendíamos incluso el fogón, hacíamos un arroz, un café. Y enfrente le poníamos una tablillita donde estaba Familia Villarreal Ruiz, por ejemplo. Y entonces invitamos a la gente que viniera. Llegamos primero y organizamos. ¿Cuál es su profecía para Mampuján? Mi profecía es que Mampuján es punta de lanza y que la paz de Colombia empezó aquí y que seremos el modelo para las demás comunidades que han sido afectadas. Me refiero al modelo de cómo levantarse de la ceniza y cómo sacar alegría de esa tristeza. Empuñando el hilo y la aguja, estas guerreras no van a dejar de tejer y tejer hasta que estas ruinas vuelvan a ser lo que fueron. Una iglesia, un puesto de salud y un colegio en el que justo antes del desplazamiento alguien escribió en el tablero lo que podría ser una oda a su resistencia. Lo bonito es estar vivo. Juana y las tejedoras también están cocinando mermelada, pero de la buena, para endulzar los malos recuerdos y, ¿por qué no?, convertirse en empresarias.